Muy buen día para todas, muy buen día para todos. Bueno, aquí estamos iniciando la clase número cuarta de nuestro curso de Género y Deseo, la filosofía de Butler, aquí en Cursar Virtual. Así que vamos a comenzar sin más, sin dar muchos rodeos en el análisis. Vamos a seguir con el análisis que comenzamos la clase pasada, pero vamos a centrarnos sobre todo en el capítulo número uno. Los otros capítulos no sean importantes, son importantes, obviamente, pero no podemos en detalle todo el libro, así que vamos a ir a mi juicio, el que considero el capítulo más importante de esta conceptual, para que después ustedes puedan leer, cuando tengan tiempo, la totalidad del libro, digamos. Así que, ¿cómo estructuré la clase de hoy? En las siguientes partes, la noción de genealogía de género, luego la noción de el género como performativo, la noción de identidad de género y luego la noción de matriz heterosexual. Esos son los cuatro puntos que quiero que veamos la clase de hoy, y obviamente después vamos a leer también algunas partes del capítulo primero, y algo que me había quedado del prefacio de 1999, del prefacio de 1999, que también quería releer. Bueno, veamos. El género en disputa está estructurado a partir de tres capítulos, ¿no? Son tres capítulos articulados de los siguientes problemas, a saber, el primero, ¿cuál es el primer problema, no? La heterosexualidad obligatoria y el falogocentrismo, estas dos palabras que vimos la clase pasada, son regímenes de discurso poder que construyen el sexo a partir del lenguaje. Esta es la tesis butleriana fundamental, o es la primera tesis, yo diría, fundamental, la idea de que hay una heterosexualidad obligatoria o una matriz heterosexual o una sociedad heterocentrada, por así decirlo, que está vinculado obviamente con esta posición que uno podría llamar falogocéntrica, es decir, la centralidad fálica, y la idea de que la racionalidad, que la inteligibilidad, por tanto, es fálica, es masculina, y que a esto Butler lo va a entender como regímenes de discurso poder, digamos. No hay una discursividad que la hemos desplegado en instituciones desde la familia, pasando por el servicio militar, pasando por la escuela, por instituciones del Estado, básicamente, y después no solamente del Estado, pero en principio estatales, digamos, que construyen el sexo a partir del lenguaje, o sea, a partir del lenguaje, el lenguaje en el sentido amplio, digamos, ¿no? Hay que entenderlo, el lenguaje en el sentido de la palabra y cómo la palabra construye conductas, comportamientos. Cuando yo digo que esto es femenino o digo que esto es masculino, bueno, cómo eso se encarna en prácticas, actitudes, formas de moverse, comportamiento, formas de relación. Pero eso viene de alguna manera del discurso. El discurso tiene un efecto de poder. Eh, esto es muy importante realmente comprenderlo. El segundo punto, el tabú del incesto, sobre esto vamos a volver, en otros textos vuelve Butler también, el tabú del incesto, digamos, ¿no? O si ustedes quieren, el mito edípico, el mito del Edipo, de Edipo, como fundamento que establece identidades de género diferenciadas dentro de un marco heterosexual, da cuenta del psicoanálisis como una técnica que mantiene las jerarquías de la identidad masculino y femenino. En definitiva, a ver, este tema es central porque tiene que ver sobre todo con la epistemología psicoanalítica. Hay una discusión que va a mantener Butler y también Preciado, por ejemplo, cuyo último libro recomiendo fuertemente, que se llama, en francés el libro se llama Je suis un monstre qui vous parle, o sea, yo soy el monstruo que les habla, que está traducido al castellano, creo que por anagrama, donde hay, ¿por qué cito a Preciado? Porque hay Preciado, y un poco me acordé a partir de esto, Preciado es una crítica muy, muy fuerte a la epistemología psicoanalítica, ¿no? Que es una epistemología constituida a partir de la edipización, ¿no? De este mito, fundacional de Edipo, que obviamente constituye este tabú del incesto, y sobre todo de las jerarquías de identidad binaria, digamos, ¿no? Lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Bueno, precisamente la teoría queer va a cuestionar este elemento, esta epistemología psicoanalítica, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa epistemología de alguna manera mantiene las jerarquías masculino, femenino, y sobre todo mantiene una forma de análisis binaria, en términos estrictamente binarios, ¿no?
Esto como segundo punto. Y como tercer punto, el desarrollo de una estrategia para desnaturalizar y otorgar un nuevo significado a las categorías corporales a partir de prácticas paródicas, que se ve en lo drag, en lo trans, que subviertan el marco binario. O sea, esta sería un poco la parte más programática, política o incluso militante, digamos, ¿no? O sea, una vez que damos cuenta de la heterosexualidad obligatoria y el falogocentrismo, una vez que damos cuenta que esta matriz binaria mantenida por el psicoanálisis constituye una grilla que determina qué es lo normal y lo anormal, una vez que analizamos esto, que somos conscientes de esto, podemos dar cuenta de categorías o estrategias, perdón, para desnaturalizar y dar un nuevo significado a las categorías corporales a partir de prácticas paródicas. Son las prácticas paródicas, por ejemplo, el caso de Divine, o el caso, si ustedes quieren, de la cultura Ball, que se ve en Paris is Burning o en Pose, lo que deja en evidencia esta cualidad cultural, esta cualidad constructiva, esta visión constructivista respecto del género en sus prácticas concretas. Por tanto, si el género está construido de alguna manera, se lo puede desmontar, o por usar un término que se utiliza mucho hoy, se lo puede deconstruir. ¿Mm? Aunque acá también tenemos que tener, acá hay que ser bastante cuidadoso con esto, porque la propia Butler lo reconoce y hace una suerte de autocrítica o una suerte de refinamiento de su teoría, que veremos la próxima clase en sus próximos libros, donde dice, ojo, no es un acto de la voluntad. Hay que tener mucho cuidado con esta idea de que el género, si bien uno da cuenta de que el género es una performatividad, ahora vamos a entrar en eso, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con confundir performatividad con voluntarismo. O sea, el hecho de que el género sea una performatividad, según Butler, no implica que es un acto de la voluntad, ¿no? Que yo decido voluntariamente, autónomamente, cómo me voy a construir o deconstruir, ¿no? Esto es un error. En primer lugar, ¿cuál es el primer error? El primer error es dar cuenta de que uno cuando nace, uno cuando viene al mundo, cuando es arrojado al mundo, diría Heidegger, digamos, cuando uno es arrojado al mundo, uno nace esclavo. Quiero decir, uno no elige nada, uno no elige ni su nombre, uno no elige su familia, uno no elige su lenguaje, uno no elige su país, y uno no elige su género. A uno cuando nace es asignado, como masculino, como femenino. Uno es asignado por otro, ¿y ese otro quién es? Bueno, ese otro sobre todo es un médico. Uno podría decir, es el poder médico y después el poder jurídico. O sea, jurídicamente tenemos que categorizarnos en términos binarios, ¿no? Varón, mujer, masculino, femenino. Y eso viene sobre todo de un poder médico y después el poder psiquiátrico también. Entonces, uno no elige su género. Entonces, en primer lugar, hay que dar cuenta de que uno es construido, uno es constituido a partir del discurso de otro. Esto es un elemento fundamental primero. Lo que hace la cultura drag, o lo que hace, o por lo menos lo que ve Butler en lo trans o en lo travesti, es que precisamente es muy interesante porque deja al descubierto que el género es un hacer, es una práctica de construcción, es una práctica constructiva. Esto es lo que primero valora. Ahora, que deje en evidencia que es una práctica constructiva no quiere decir que es un acto de voluntad. ¿Se entiende? O sea, que yo puedo definir cuando quiero, porque eso implicaría un sujeto autónomo total. Y el tema de la autonomía para Butler es restringida. O sea, en verdad, a ver, no es que uno es permanentemente un esclavo, pero uno está articulado a partir de relaciones de poder. Entonces, pensar que uno tiene autonomía total implicaría así más bien que el género es un acto de voluntad. Y Butler no está planteando que el género es un acto de la voluntad personal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque uno es asignado por un tercero. Cuando uno nace no hay ninguna voluntad personal. Y el género, como parte de esa asignación externa, no es un acto propio, es un acto de otro, es el discurso de otro el que dice si yo soy masculino o si yo soy femenino. Primer punto. Y el segundo punto, en el proceso, si ustedes quieren, de desnaturalizar esto que estamos leyendo ahora, de desnaturalizar, en ese proceso de desnaturalizar o de desmontar las prácticas genéricas, hay una lucha. Hay una lucha permanente, digamos, porque si bien uno puede desmontar o puede avanzar en ese desmontaje lo hace en el marco de una sociedad que es heterocentrada y patriarcal. Entonces,
Desmontar el género en un marco de una sociedad heterosexual y patriarcal implica una lucha permanente. Entonces, implica también una lucha o una negociación, si ustedes quieren, ¿no? Implica negociar. Entonces, la autonomía incluso en el desmontaje o en la desnaturalización no es tal. ¿Mm? No es uno autónomo, incluso aunque quiera deconstruirse o desmontarse. Uno está negociando todo el tiempo también con esas relaciones de poder. Esto me parece importante subrayarlo porque a veces ciertas lecturas de la teoría queer son muy voluntaristas, como si uno a la carta pudiera elegir esto, esto, no, esto, sí, no, no es así. Es un proceso mucho más complicado porque estamos interactuando con relaciones de poder, con instituciones que son heterocentradas, ¿no? Bien. Segundo elemento, vamos un poco a pensar esto entonces, el género es performativo. La hipótesis butleriana sostiene que todo género masculino o femenino es performativo, pero no una performance. Esto es importante diferenciarlo. Una performance es un rol, es un juego de rol. O sea, es importante diferenciar entre performatividad y performance. Una performance es actuar. Un actor Un actor realiza una performance sobre el escenario. O sea, yo tomo el rol de tal personaje. Eso es una performance, ¿no? Es una performance. La performatividad, a diferencia de la performance, que es un mero juego de rol, no es un mero juego de rol. La performatividad implica dos cuestiones. La primera, dice Butler, ¿no? La ausencia de una esencia de hombre o mujer. No hay esencia de hombre o mujer. La anticipación de esa esencia de género que originaría lo exterior a sí misma. Vale decir, no hay naturaleza, sino que se naturalizan las prácticas, comportamientos y conductas que se consideran masculinos o femeninos en determinada cultura. Esto es lo que leíamos cuando cerramos la clase pasada, estas dos acepciones de performatividad. Bueno, acá las tengo desglosadas para que les quede claro y para que lo puedan leer en su casa con tranquilidad. La primera acepción de performatividad, según Butler, tiene que ver con esto, digo, la ausencia de esencia de hombre y mujer y la anticipación de esa esencia de género originaría lo exterior a sí misma. Es lo que llama Butler la fuerza de ley, a partir del texto de Derrida sobre Kafka. La fuerza de ley, digo, ¿no? La idea de que hay una normatividad, hay una ley heterosexual. Esa norma heterosexual lo que estaría planteando es que estaría lo que llama la anticipación de la esencia de género. ¿Qué es la anticipación de la esencia de género? Es la preexistencia. O sea, cuando uno nace, ya existe, hay una preexistencia a la norma de género. Uno nace con esa norma existente. Entonces, la anticipación de una esencia de género origina lo exterior. ¿Lo exterior qué es? Yo, cada uno de nosotros como subjetividad, en lo exterior a esa norma. Ahora, esa anticipación origina lo exterior. Vale decir, no hay naturaleza, sino que se naturalizan prácticas, comportamientos y conductas y se los categoriza como masculino o femenino a partir de esa normatividad de género, ¿se entiende? O sea, es algo exterior, es algo, perdón, anticipado que origina lo exterior, que son nuestros cuerpos. Primer punto. A ver, pongo un ejemplo, un poco el ejemplo que recién di. Un ejemplo donde se ve esto es en la práctica médica. Nace un bebé, la esencia anticipa, estaría siendo anticipada por esa norma que clasifica en términos binarios. Este bebé es un varón, este bebé es una mujer. Este bebé es masculino y se lo viste con celeste, y este bebé es femenino y se lo viste con rosa. Esa es la anticipación que produce lo exterior. Segundo punto. El género proviene de la repetición, primero la anticipación y luego la repetición. Mediante la repetición de determinadas prácticas se consigue un efecto que termina consolidando y cristalizando un modo masculino y femenino en determinado contexto histórico. La sucesión de acciones repetidas inmovilizan y esencializan los géneros creando la apariencia de un ser natural cuando no lo es. ¿Se entiende? Acá el elemento no está en la anticipación, sino en la repetición estilizada de actos. El género es la repetición estilizada de actos que se codifican y que se entienden como masculinos o femeninos, ¿no? La mujer camina de una manera, el hombre camina de otra. La mujer habla de un modo, el hombre habla de otro. La mujer se pinta o se peina de una manera, el hombre no se pinta y se peina de otra manera. La mujer utiliza ciertas prendas de vestir, el hombre utiliza otras prendas de vestir.
¿Por qué le interesa a Butler tanto la cultura drag? Porque la cultura drag muestra el constructivismo de esto, muestra el elemento constructivo, muestra la desnaturalización, la no esencia, ¿m? Cómo uno tiende a naturalizar prácticas que son acciones repetidas que no son cuestionadas, ¿no? Que se terminan inmovilizando, que se terminan fijando, pero que no son esencias, ¿m? Que son inestables, que son móviles, ¿no? Entonces se crea la apariencia de un ser natural cuando no lo es. Para Butler, el sexo biológico no crea el género femenino o masculino. Este es un punto importante, digamos, sino al revés. El género crea el sexo, vale decir, la estilización repetida de conductas crea un cuerpo. Acá, obviamente, después, esto tiene ciertos problemas o esto es complejo, digamos, porque uno diría, bueno, Butler no le da ningún lugar a la biología. Una de las lecturas que Butler va a decir, bueno, ella va a reconocer más adelante, sobre todo en cuerpos que importan, que quizá fue leído su texto de una manera muy lineal, digamos, ¿no? Pero lo que sí es, y que tampoco quiero anticiparme porque ya lo vamos a ver, digamos, pero acá lo importante es esto, el sexo en términos biológicos, si ustedes quieren, no crea el género. O sea, que uno nazca con pene o con vagina, eso no determina mi masculinidad o mi feminidad. Es decir, habría que diferenciar entre sexo, género y si después ustedes quieren, orientación sexual. Esta es la forma tradicional en la que se piensa, o en la que piensa Butler, o en la que se piensa la teoría queer. Digo, el sexo en términos biológicos, si tengo pene o vagina, o si soy intersex. ¿Mm? Esto también es importante, que uno deja de lado. Esto es importante sobre todo para Paul Preciado, digamos, que dice, bueno, a veces no hay ni pene ni vagina, a veces hay cuerpos, y hay cada vez más, esto lo tiene medido Paul Preciado, sobre todo cuerpos intersexuados. ¿Mm? Entonces, a veces lo biológico es indeterminado. Pero bueno, supongamos que lo que tiene que ver con la biología determina los órganos reproductores, qué características tienen. Ahora, el órgano reproductor con el cual uno nace no determina mi masculinidad o mi feminidad. Vale decir, el hecho de que yo nazca con pene no implica que yo vaya a ser masculino, o si yo nazco con vagina no implica que yo vaya a ser femenina. Ahí tenemos el género, que es la feminidad o la masculinidad, lo femenino o lo masculino. Entonces, el sexo no crea el género, sino más bien al revés, dice Butler, el género, que el género sí es constructivista, el género sí tiene que ver con estas características, crea el sexo. ¿Mm? Crea el sexo, vale decir, la repetición estilizada de conductas crean un cuerpo. Ahora, esta frase es la que a veces es complicada, digamos, porque, a ver, la repetición estilizada no modifica la materialidad del cuerpo. El problema va a venir después, esto lo veremos en la próxima clase, las próximas clases, con respecto a la materialidad del cuerpo. Butler no estaba diciendo que la materialidad, en términos orgánicos, es modificada por la mera repetición estilizada de actos. No es que por más que yo actúe, mi cuerpo va a mutar orgánicamente, endocrinológicamente, no, no, va a mutar si tomo ciertas sustancias. Eso es lo que va a pensar, por ejemplo, Preciado, digamos, ¿no? Mi cuerpo va a mutar si yo modifico mi sistema endocrinológico, administrándome testosterona. Ahí sí va a mutar. Esta es una de las objeciones que Preciado le va a plantear a Butler, digamos, en el sentido de que Butler dice que el género crea el sexo, pero que no piensa la materialidad en términos concretos, en términos endocrinológicos, en términos orgánicos, en términos biológicos, cómo se produce esa modificación del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo transexuado realmente se modifica realmente en la materialidad de los cuerpos. Esto es lo que le va a reprochar sobre todo Preciado, que es muy interesante esa objeción. Si después quieren se las puedo pasar por el campus interactivo, interactivo. Pero bueno, quedémonos acá. Lo que dice Butler y estas leyes es que el género crea el sexo. O sea que tenemos que pensar más en el género y no a partir del sexo. O sea que una persona es masculina o femenina producto de la asignación que se le hace a esa masculinidad o feminidad, no del genital que tiene, no de su genitalidad, ¿no? Eh, y otra orientación sexual, digamos, que independientemente del sexo biológico y de la categoría de la identidad de género, está la orientación sexual.
la atracción, si le atrae el sexo contrario, etc. Estos tres elementos son tres elementos que hay que diferenciar en primera instancia, digamos, ¿no? Entonces, nada es estable ni esencial para Butler, ni siquiera el cuerpo. O sea, el cuerpo es un efecto del género. Yo creo que acá o sea, habla del cuerpo y por qué después siente la necesidad de escribir cuerpos que importan, precisamente, que veremos más adelante, para hacer más claro esto. Bueno, porque yo creo que Butler es consciente de que quizás se prestaba la palabra cuerpo acá, ¿no? Me parece a mí que por cuerpo lo que está entendiendo Butler acá es entender las conductas o los comportamientos o las relaciones de esos cuerpos, no la materialidad per se, no la materialidad en términos endocrinológicos, orgánicos, etcétera, refiriéndose a las prácticas corporales. Entonces, el género crea la práctica corporal, las prácticas que ese cuerpo realiza, cómo ese cuerpo se mueve, cómo ese cuerpo camina, cómo ese cuerpo habla, cómo ese cuerpo tiene sexo, cómo ese cuerpo se relaciona, a este tipo de cosas, ¿no? Por eso decimos que nada es estable ni esencial, ni siquiera el cuerpo, porque las prácticas de ese cuerpo son prácticas no estables, ¿no? Podemos definir entonces la ecuación butleriana como repetir actos masculinos o femeninos igual género igual cuerpo. O sea, el género es una consecuencia de la repetición estilizada de actos y quedan a una corporalidad. Bien. La noción de identidad de género, así como los sistemas jurídicos producen subjetividades a través de sus normativas, los sujetos son representados en términos genéricos, masculinos o femeninos, es decir, la identidad genérica masculina o femenina es de la representación y de la repetición de determinadas conductas culturales y no es natural. El género entonces se construye, de igual modo que el cuerpo masculino o femenino se construye. Ni el género ni el cuerpo son prediscursivos. Esta es la idea que tiene fundamentalmente Butler. Digo, no hay algo anterior a la discursividad. ¿Se entiende? O sea, no hay nada anterior, no hay no hay una esencia, por así decirlo, no hay una idea, no hay un universal, digamos, que no sea discursivo. O sea, todo es discurso, todo es discursivo. Y el discurso opera digamos, en el marco de relaciones de poder. Por tanto, ni el género, ni la masculinidad, ni la feminidad, ni el cuerpo, las corporalidades o las formas en las que los cuerpos se mueven, se construyen, son prediscursivas, sino que son discursivas. La identidad de género es un efecto de prácticas discursivas. El género entonces es una identidad débil, dice Butler, formada por la repetición estilizada de actos. Si los actos se modifican, la identidad también. Este es un punto, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con ciertos autores, por ejemplo, como Austin, ¿no? Que es la idea de que hay una fuerza en la palabra que constituye los actos, ¿no? La performatividad tiene que ver con esa fuerza constituyente de la palabra. Les pongo un ejemplo que no tiene que ver con la identidad de género, pero que tiene que ver con la Constitución. Digo, cuando un juez de paz o cuando un sacerdote dice, los declaro marido y mujer, cuando lo dice, cuando su discurso emana esa expresión, automáticamente una pareja se convierte, se transforma en marido y mujer. ¿Se entiende? Esa es la idea de performatividad también. El discurso construye y constituye identidades. A partir de ese momento en que el juez o el sacerdote, dice, los consagro, marido y mujer, a partir de esa expresión verbal, a partir de esa expresión discursiva, se constituyen en sí, los cuerpos se constituyen como marido y mujer. Ahora, es una identidad débil, dice Butler, ¿no? El género es una identidad débil, ¿por qué? Porque está formada por la repetición estilizada de actos. No hay nada por fuera de esa repetición estilizada de actos, ¿no? Y por los discursos que constituyen esos actos, ¿no? Si los actos se modifican, si esa repetición estilizada de actos se modifican, la identidad también, la identidad femenina o masculina también se modifican. Entonces, para modificar una identidad uno tiene que modificar esa estilización de actos. Ahora, esa estilización repetida de actos no es solamente un hecho voluntarista. Este es un punto que vuelvo también sobre esto, ¿no?
No es un hecho, no es que yo decido modificar de un día para el otro mi repetición estilizada de actos y a partir de ese momento me constituyo en femenina. ¿Mm? No, porque uno, a ver, la autonomía de uno está en un marco. La autonomía, entre comillas, de uno se encuentra en un marco legal, en un marco jurídico. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, se encuentra en un marco de relaciones de poder, en un marco de relaciones institucionales. Entonces, por más que yo modifique mi repetición estilizada de actos, no es que automáticamente voy a ser percibido socialmente, voy a ser percibido por las instituciones y por los otros como una mujer. No, esto lleva años de negociación, de lucha. ¿Mm? Este es un punto, este es el punto central. O sea, no es un mero acto de la voluntad, es más bien un acto de conquista. ¿Mm? Pero acá lo que quiero subrayar sobre todo es la noción esta de la identidad de género es un efecto de prácticas discursivas. Y el último punto que tenía marcado en mi material de lectura es la matriz heterosexual, digamos, ¿no? Según Butler, habitamos en sociedades que tienen una matriz heterosexual donde se naturaliza la heterosexualidad como lo normal. O sea, se da por añadidura, cuando uno nace, se da por añadidura de que uno es heterosexual. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué uno tiene que salir del closet? Bueno, porque si uno no sale del closet, se da por sobreentendido que esa persona es heterosexual. Este es el punto, ¿no? Dar por sobreentendido que algo es de alguna manera nos habla de una matriz. Esa matriz es heterosexual, digamos, ¿no? Eso que supuestamente es normal es la heterosexual, cuando esta en verdad es producto, dice Butler, de un determinado régimen político y normativo que establece atributos o características culturales de lo masculino. Por ejemplo, de manera muy vulgar, pero muy gráfica, el color azul, la pelota, la fuerza física, la rudeza, es masculina. Y lo femenino es rosa, la princesa, la fragilidad, la seducción. ¿Entiende? O sea, estos atributos, estas características, algunas son masculinas y otras son femeninas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nace un niño que tiene genitales masculinos y sin embargo prefiere lo rosa? Y sin embargo prefiere las princesas, y sin embargo prefiere la fragilidad, que serían supuestamente atributos o características femeninas. Bueno, ahí vienen los problemas, entre comillas, porque es el género el que está distorsionando o el que está operando una cuña en la biología. ¿Mm? Y después al interior también de la sociedad, cómo ese niño es percibido. Por eso digo, no es un mero acto de la voluntad. Si fuera un mero acto de la voluntad sería todo mucho más simple. ¿Mm? Y no veríamos los problemas que hay, ¿no? Entonces, este es el elemento. Va a llamar Butler matriz heterosexual, la noción de que se da por sobreentendido que hay una heterosexualidad normal, ¿no? Que es la matriz. Entonces, por fuera de esa matriz tiene que dar explicaciones, tiene que salir de un closet, tiene que expresarlo. No, no, yo no soy heterosexual. En cambio, una persona que es heterosexual no tiene que salir del closet. O sea, porque ya está, es una consecuencia. A esto le llama Butler régimen político y normativo. ¿Mm? Es un régimen político y normativo. ¿Por qué es un régimen político y normativo? Bueno, es un régimen político normativo básicamente porque las instituciones estatales están configuradas a partir de una lógica binaria. ¿Mm? Y precisamente lo que va a hacer es cuestionar esta lógica binaria heterocentrada, ¿no? Eh, Les voy a leer en función de esto, vean lo que dice en el prefacio de 1999. Hasta ahí llegamos con mi material de lectura, vamos a trabajar un poco con el texto ahora. Vean lo que dice en la página 26 de 1999. Dice, uno de los temas que más me preocupan son los siguientes tipos de preguntas, dice Butler. ¿Qué constituye una vida inteligible y qué no? Una vida inteligible, decodificable, digamos, y qué no. Y cómo las suposiciones acerca del género y la sexualidad activos deciden por adelantado lo que pasará a formar parte del campo de lo humano y de lo vivible. Dicho de otra forma, cómo actúan las suposiciones del género y normativo para restringir el campo mismo de la descripción que tenemos de lo humano. ¿Por qué medio advertimos este marcador y con qué medios lo transformamos? ¿Mm?
Este de lo humano, lo vamos a ver más adelante también, de derecho humano. Cuando Butler problematiza un poco el concepto de derecho humano, porque uno está de acuerdo, por supuesto, con los derechos humanos. Ahora, ¿qué tipo de humano, qué tipo de vida se considera vida humana sujeta a derechos? ¿Mm? Hay vidas que no se consideraban hasta hace poco humanas, que se consideraban vidas descartables, vidas de segunda, digamos, ¿no? Entonces, este elemento que dice de humano y lo vivible, sobre todo tiene que ver sobre todo con esas subjetivaciones o con esas subjetividades queer, ¿no? Resistentes a lo binario, que no son fácilmente inteligibles o modificables, como dice Butler, digamos, ¿no? Este es el punto fundamental. Bien, vamos al capítulo primero, sujetos de sexo, género, deseo. Sujetos de sexo, género, deseo. Eh, Acá está, vamos directamente a la página 57. Dice, por otra parte, Simone de Beauvoir afirma en el segundo sexo que no se nace mujer, llega un hacerlo. Para Beauvoir el género se construye, pero en su planteamiento queda implícito un agente, un cogito, el cual en cierto modo adopta o se adueña de ese género y en principio podría aceptar algún otro. ¿Es el género tan variable y volitivo como plantea el estudio de Beauvoir? Acá lo que está cuestionando sobre todo van a ver Butler, precisamente esta noción de autonomía. Hay en la filosofía de Beauvoir, como en la filosofía de Sartre también, una visión demasiado autonomista en algún punto, ¿no? Demasiado libre, que quizá tenga un resabio, en el caso de Sartre es evidente, de cartesianismo. O sea, hay una idea de sujeto muy fuerte, muy cartesiano, que puede decidir con autonomía casi completa, ¿no? Esto es un poco lo que ve, cierto esencialismo, ve Butler acá, ¿no? Dice, ¿es el género tan variable y volitivo como plantea el estudio de Beauvoir, o sea, tan sujeto a la voluntad? ¿Podría circunscribirse entonces la construcción a una forma de elección? Beauvoir sostiene rotundamente que una llega a ser mujer, pero siempre bajo la obligación cultural de hacerlo. Y es evidente que esa obligación no la crea el sexo. En su estudio no hay nada que asegure que la persona que se convierte en esa mujer sea obligatoriamente del sexo femenino. Si el cuerpo es una situación, como afirma, no se puede aludir a un cuerpo que no haya sido desde siempre interpretado mediante significados culturales. Por tanto, el sexo podría no cumplir los requisitos de una facticidad anatómica prediscursiva. De hecho, se demostrará que el sexo, por definición, siempre ha sido género. Esta es la hipótesis fundamental que leíamos recién nosotros, que el sexo siempre ha sido género. O sea, siempre ha sido producto de prácticas constructivas, ¿no? De esta repetición estilizada de actos que decimos que es, según Butler, el género, digamos, ¿no? Entonces, pero acá, sobre todo lo que ella va a plantear es esta diferencia que tiene con Beauvoir, ¿no? Esta idea que tiene Beauvoir. Hay una excesiva posición voluntarista o volitiva, ¿no? Dice, ¿es el género tan variable y volitivo como plantea el estudio de Beauvoir? ¿No? Bueno, para Butler no es tan así, digamos, ¿no? Bien, vamos ahora a la página 70, dice identidad, sexo y la metafísica de la sustancia. ¿Qué significado puede tener entonces la identidad y cuál es la base de la presuposición de que las identidades son idénticas a sí mismas y que se mantienen a través del tiempo como iguales, unificadas e internamente coherentes? Y por encima de todo, ¿cómo configuran estas suposiciones los discursos sobre la identidad de género? Sería erróneo pensar que primero debe analizarse la identidad y después la identidad de género, por la sencilla razón de que las personas solo se vuelven inteligibles cuando poseen un género que se ajusta a normas reconocibles de inteligibilidad de género. Los análisis sociológicos convencionales intentan dar cuenta de la idea de persona en función de la capacidad de actuación que requiere prioridad ontológica respecto de distintos papeles y funciones mediante los cuales adquiere una visibilidad social y un significado. Dentro del propio discurso filosófico, la idea de la persona se ha ampliado de manera analítica sobre la hipótesis de que el contexto social en que está una persona de manera alguna está externamente relacionado con la estructura y la definición de calidad de la persona. Bueno,
Tampoco quiero entrar sobre todo en la noción de persona, quería centrarme sobre todo en la noción de identidad. Vean lo que dice acá, vuelvo a leerles esta línea. Dice, sería erróneo pensar que primero debe analizarse la identidad y después la identidad de género, por la sencilla razón de que las personas solo se vuelven inteligibles cuando poseen un género que se ajusta a normas reconocibles de inteligibilidad de género. ¿Se entiende? O sea, no podemos separar identidad de identidad de género. Precisamente la identidad, o las personas, como dice Butler, son decodificables, son inteligibles, son comprensibles por la sociedad, digamos, cuando poseen un género que se ajusta a normas reconocibles. ¿Qué pasa cuando poseen un género que no se ajusta a normas reconocibles? Son queer, ¿no? O sea, si yo tengo un género que se ajusta a la masculinidad, a normas de masculinidad reconocibles, está todo bien. Si yo tengo un género que se ajusta a normas de feminidad reconocibles, está todo bien entre comillas, digamos, ¿no? O sea, soy fácilmente decodificable, soy fácilmente inteligible. ¿Qué pasa si mis prácticas no son fácilmente decodificables o fácilmente comprensibles por la sociedad? Si no soy ni tan masculino ni tan femenina, si soy un poco masculino y un poco femenino, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Mm? Bueno, ahí aparece este concepto, ahí va a aparecer cierta subjetividad queer, rara, anormal, anómala, marica, afeminada, machona, bizarra, extraña. ¿Mm? Y por tanto, la cualidad de lo humano, vuelvo a lo que decíamos antes, la cualidad de lo humano, de qué tipo de vida humana es, está puesta en duda. ¿Se entiende? Porque si no puedo entender, si no puedo decodificar las características, ¿qué tipo de humanidad tiene esa persona? ¿Esa persona es sujeta de derechos humanos también? Si no es humano, si su humanidad es poco decodificable, ¿tiene derechos? No, está a la vista que no los tuvo durante muchos años. Y en muchas sociedades todavía no las tiene. ¿Se entiende? Este es el punto. Esto es lo que está pensando Butler, sobre todo aquí. Eh, Vamos a la página 84. Dice lo siguiente. En este sentido, dice, género no es un sustantivo, ni tampoco es un conjunto de atributos vagos, porque hemos visto que el efecto sustantivo de género se produce performativamente y es impuesto por las prácticas reguladoras de la coherencia de género. El género es impuesto por las prácticas reguladoras de la coherencia de género. Dentro del discurso legado por la metafísica de la sustancia, el género resulta ser performativo, es decir, forma la identidad que se supone que es. En este sentido, el género siempre es un hacer. El género siempre es un hacer, un hacer. Aunque no un hacer por parte de un sujeto, se pueda considerar preexistente a la acción. ¿Se entiende? O sea, esto es muy importante, ¿no? Es un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar preexistente a la acción. Digo, el sujeto, por actividad, es constituida en el marco de su hacer. Es decir, no hay un sujeto previo. No, no existe algo así como un sujeto previo, un sujeto puro. No existe eso. El sujeto se constituye, la subjetividad se constituye en el hacer. Antes del hacer no hay subjetividad. No existe la subjetividad. Porque antes del discurso no hay. ¿Se entiende? Este es el punto. Entonces, mi masculinidad o mi feminidad se constituye en mis prácticas. Antes no hay nada. Dice, el reto que supone reformular las categorías de género fuera de la metafísica de la sustancia será considerar la adecuación de la afirmación que hace Nietzsche en la genealogía de la moral en cuanto a que no hay ningún ser detrás del actuar, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. En una aplicación que el mismo Nietzsche no había previsto ni perdonado, podemos añadir como corolario, no existe una identidad de género detrás de las expresiones de género. O sea, no hay algo así como una identidad previa a la expresión del género en sí misma. Esa identidad se construye performativamente por las mismas expresiones que al parecer son resultado de esta. ¿Se entiende? O sea, la identidad de género se construye a partir de las prácticas. No hay previamente una identidad de género. Es muy interesante esta alusión que hace Butler a la genealogía de la moral de Nietzsche, que es un texto magnífico que recomiendo, si pueden leerlo, que lo lean.
Es un texto muy sistemático de Nietzsche, donde Nietzsche lo que enfatiza ahí es la noción de bueno y malo, ¿no? O sea, lo que está planteando Nietzsche es, bueno, cuando definimos una persona buena, ¿cuáles son las características de la persona buena? ¿Por qué la persona buena es una persona altruista, es una persona humilde, es una persona modesta? ¿De dónde sale eso? ¿Hay una esencia de bondad que predetermine esas características? ¿Y por qué la persona mala es una persona egoísta, una persona aristocrática, una persona que marca su diferencia? Porque hay una esencia de la maldad, ¿no? No, lo que plantea Nietzsche es no. Hay en todo caso una matriz que determina que la bondad y la maldad tienen esas características, ¿no? Esa matriz es la matriz judio-cristiana, que la virtud, o sea, para la cual la virtud es eso, la virtud es la castidad, es la sumisión, es la modestia, es el altruismo, es pensar más en el otro que en mí mismo. Bueno, son nociones, son caracterizaciones, pero no hay nada esencial en lo bueno. ¿Mm? Ahora, ¿podemos modificar, dice Nietzsche, lo bueno puede ser pensado en otro sentido? Sí. ¿Puede ser pensado en un sentido aristocrático, como él lo llama la moral de señores? Sí. Ahora, eso no es un acto de la voluntad, eso implica un combate interpretativo, eso implica una batalla interpretativa, o sea, empezar a modificar la interpretación respecto de lo bueno y lo malo. Y eso lleva tiempo y eso lleva negociación y eso lleva un montón de cosas, digamos, hasta que se modifique la percepción de lo bueno y lo malo. ¿Pero puede ser modificado? Sí. De hecho, la noción de bueno y malo en la antigüedad griega no tenía nada que ver con la visión cristiana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si eso se puede modificar o si eso también implica una matriz, lo mismo pasa con la identidad de género, ¿no? La masculinidad y la feminidad también son un efecto de ese hacer. ¿Mm? Entonces, como decimos acá, no hay ningún ser detrás del hacer, no hay una esencia detrás del hacer. La identidad de género no se puede pensar más allá de las prácticas genéricas. Hay identidad de género porque hay prácticas o expresiones, como dice Butler, de género. ¿Mm? Bien, página 93, los dos últimos párrafos, dice: el movimiento a favor de la sexualidad dentro de la teoría y la práctica feminista ha sostenido que la sexualidad siempre se construye dentro de lo que determina el discurso y el poder. Y este último se entiende parcialmente en función de convenciones culturales heterosexuales y fálicas. La aparición de una sexualidad construida, no determinada, en estos términos dentro de entornos lésbicos, bisexuales y heterosexuales, no es por tanto el signo de una identificación masculina en un sentido reduccionista. No es el proyecto fracasado de criticar el falogocentrismo o la hegemonía heterosexual, como si una crítica política pudiera desmontar la construcción cultural de la sexualidad de la feminista crítica. Si la sexualidad se construye culturalmente dentro de relaciones de poder existentes, esto lo subrayo, la sexualidad se construye al interior de relaciones de poder existentes, entonces la pretensión de una sexualidad normativa que esté antes, fuera o más allá del poder es una imposibilidad cultural y un deseo políticamente impracticable, que posterga la tarea concreta y contemporánea de proponer alternativas subversivas de la sexualidad y la identidad dentro de los términos del poder en sí. Este es el punto. Por esto no es un acto de la voluntad total, digamos, ¿no? Porque si la sexualidad, como cualquier otro ámbito humano, se constituye a partir de relaciones de poder, no podemos pensar una sexualidad, y tampoco un género, por cierto, que esté antes, fuera o más allá de las relaciones de poder. ¿Se entiende por qué no es un acto voluntarista? Porque tenemos que estar negociando todo el tiempo, o luchando, o las dos cosas, negociando o luchando, para dar cuenta de ese reconocimiento, para dar cuenta de esa percepción. Este es el punto. Por eso no hay nada previo al hacer, no hay nada antes, no hay nada anterior al hacer, ¿no? Sigo leyendo un poquito más acá en la página 94. Dice: es evidente que esta labor crítica implica que operar dentro de la matriz del poder no es lo mismo que crear una copia de las relaciones de dominación sin criticarlas. Proporciona la posibilidad de una repetición de la ley que no sea su refuerzo, sino su desplazamiento. En vez de una sexualidad identificada con lo masculino, se puede ampliar la noción de sexualidad construida en términos de relaciones fálicas de poder
que reabren y distribuyen las posibilidades de ese falicismo justamente mediante la operación subversiva de las identificaciones, las cuales son ineludibles en el campo de poder de la sexualidad. ¿Mm? Acá también es interesante esto, lo que está planteando acá es el elemento de lo fálico. Esto ya lo veremos sobre todo en las próximas clases cuando veamos la noción de lo que llama el falo lesbiano, Butler, digamos, ¿no? Pero acá lo que está diciendo es que es imposible pensar la identidad de género y los problemas de la sexualidad por fuera de relaciones de poder, que tenemos todo el tiempo que interactuar con ellas y que en un punto somos un efecto de ellas. Entonces, si uno es un efecto de ellas, no podemos pensar que hay algo por fuera de ellas. Este es el punto. ¿Mm? Este es el punto. ¿Mm? Vean lo que dice acá. Dice, no es lo mismo, dice, perdón, quiero releer esta frase porque me parece que es clave. Dice, es evidente que esta labor crítica implica que operar dentro de la matriz heterosexual de poder, no es lo mismo que crear una copia de las relaciones de dominación sin criticarlas. ¿Se entiende? O sea, una cosa es ser consciente que uno va a operar en esa matriz heterosexual, le guste o no, porque la sociedad está constituida así, digamos, que uno va a operar en este tipo de relaciones, ser consciente de eso y intentar negociar o modificar esas relaciones de poder, que repetir esas relaciones de dominación sin criticarlas. ¿Entiendes? O sea, una cosa es la repetición acrítica o la repetición sin problematización, y otra cosa es la conciencia de que uno está habitando en este tipo de sociedad. ¿Mm? Y que y que los actos no son producto de la voluntad pura o plena, digamos, ¿no? Este es el punto. Bueno, el último párrafo, y con esto vamos cerrando de a poco la clase, dice página 98, si la afirmación de Beauvoir de que no se nace mujer, sino que llega a serlo, sino que se llega a serlo, es en parte cierta, entonces mujer es de por sí un término en procedimiento, un convertirse, un construirse del que no se puede afirmar tajantemente que tenga un inicio o un final. Es un proceso de devenir sin un comienzo claro y sin un final claro. Como práctica discursiva que está teniendo lugar, está abierta la intervención y la resignificación. Aunque el género parezca congelarse en las formas más reificadas, el congelamiento en sí es una práctica persistente y maliciosa, mantenida y regulada por distintos medios sociales. Para Beauvoir, en definitiva, es imposible convertirse en mujer como si un telos dominara el proceso de aculturación y construcción. El género es la estilización repetida del cuerpo. Acá hay una definición. El género es la estilización repetida del cuerpo, una sucesión de acciones repetidas dentro de un marco regulador muy estricto, que se inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de sustancia, una especie natural de ser. ¿Mm? Sería algo así como una construcción que oculta sus costuras. ¿Se entiende? Se ocultan las costuras, pero eso está tejido. Se ocultan las costuras del tejido. Se lo frisa, se lo congela, se lo inmoviliza. ¿Mm? Dice, una genealogía política de ontologías del género, si se consigue llevar a cabo, deconstruirá la apariencia sustantiva del género en sus acciones constitutivas y situará estos actos dentro de marcos obligatorios establecidos por las diferentes fuerzas que supervisan la apariencia social del género. Revelar los actos contingentes que crean la apariencia de una necesidad naturalista es un trabajo que ahora asume la carga adicional de enseñar cómo la noción misma del sujeto, inteligible solo por su apariencia de género, permite opciones que antes habían quedado relegadas forzosamente por las diferentes reificaciones de género que han constituido sus ontologías contingentes. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo acá? Subrayo esto, revelar los actos contingentes que crean la apariencia de una necesidad naturalista es un trabajo que ahora asume la carga adicional de enseñar cómo la noción de sujeto, inteligible, permite opciones que habían sido relegadas. A ver, para decirlo en otras palabras, ¿no? Acá lo que está diciendo Butler es lo siguiente. En primer punto, que
partiendo de esta frase de Beauvoir, ¿no? De que se llega a ser mujer, el llegar a ser implica un proceso de devenir. El proceso de devenir no implica un comienzo fijo ni un final fijo, es un proceso histórico, social, digamos, ¿no? Ahora, en ese proceso histórico social hay lo que llama Butler congelamientos, cristalizaciones, digamos, ¿no? Cristalizaciones de lo que sería la mujer, de lo que sería la mujer o el hombre, particularmente la mujer, digamos, ¿no? Ahora, precisamente esos procedimientos ocultan sus posturas, ocultan sus construcciones, ocultan que el género es un hacer, ¿m? Es un hacer, no es una esencia, es un hacer, es un devenir, digamos, ¿no? La idea precisamente que tiene Butler es revelar esos actos contingentes que son cristalizados. Tenemos que revelarlos. ¿Por qué es tan importante para Butler el caso de lo drag, o la cultura drag y particularmente lo trans? ¿Por qué es tan importante? Y que lo sitúa respecto de el caso de Divine, y veremos más adelante, ya lo mencioné, pero lo vamos a ver más adelante, el caso de Paris is Burning y la cultura ball de la comunidad trans. ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente revelan las costuras. Esto es lo que le interesa. No es que Butler dice que todo el mundo tiene que ser trans. Esas son lecturas, por supuesto, burdas, ¿no? No, o trans en ese sentido, digamos, ¿no? Sino lo interesante, lo lúcido que detecta Butler allí es que precisamente en esas prácticas que se ven en la comunidad trans o en la performatividad drag, lo que se ve precisamente que el género es un hacer. Ahí se lo ve de manera paródica. Ahí está el elemento de la parodia. Obviamente, hay un elemento paródico, sin duda. Hay una exageración, ¿no? De ciertos rasgos de ultrafeminidad, ¿no? Ahora, esa visión paródica, que puede no ser paródica, obviamente, pero esa feminidad paródica, lo que están dejando en evidencia es la constructividad del género. Esto es lo que le importa. Y si eso se ve respecto de la cultura trans, también se puede ver respecto de la sociedad en su conjunto. ¿Se entiende? Este es el punto. De que todos no son, de que no hay nadie que esté por fuera de esa constructividad del género. ¿No? Este es el elemento central, digamos, ¿no? Entonces, y con esto cierro la clase. La página 99 del capítulo 1 dice, puesto que el sexo ya no se puede considerar una verdad interior de disposiciones e identidad, no hay una verdad íntima o interior, una esencia, se argumentará que es una significación performativamente realizada, el sexo, y que al desembarazarse de su interioridad y superficie naturalizadas, puede provocar la proliferación paródica y la interacción subversiva de significados con género. Este es el elemento, esto es el elemento subversivo en el sentido técnico de la palabra. ¿Qué es subvertir? Subvertir es invertir, es dar vuelta a algo. Sí, es operar una suerte de inversión, digamos, ¿no? ¿Por qué le interesa tanto la cultura trans, digamos? Por la proliferación paródica, que es una subversión del género. ¿Se entiende? Es una subversión de lo que se entendía como el género en términos naturales, ¿no? Esto es lo que le interesa. Porque lo que hace es mostrar, es desnaturalizar eso. Desnaturalizar. Dejar en evidencia que la identidad cristalizada, ¿no? Es una construcción. Este es el punto, ¿no? Por eso el subtítulo de Gender Travel es el feminismo y la subversión de la identidad. La subversión de la identidad la ve Butler precisamente en la cultura trans. Ahora, esto no quiere decir que uno deba ser trans o que uno deba formar parte de la cultura ball, no. Esto es algo que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Cuando veamos Cuerpos que importan, Bodies That Matter, donde precisamente lo que va a plantear Butler es una revisión del género en disputa, de ciertas lecturas muy lineales, muy vulgares, ¿no? Y va a pensar sobre todo la materialidad de los cuerpos, ¿no? Y el tema de lo trans con más detalle, ¿no? Entonces, acá, y con esto cierro la clase, lo que quiero que tengamos en cuenta, como cierre de esta revisión de Gender Travel, es la noción de la
performatividad. Esta es la clave, ¿no? Así como en las primeras dos clases vimos el concepto de deseo, ¿no?, que va a ser fundamental, y que el deseo tampoco es puro, sino que el deseo es producto también de relaciones de poder. El género es una performatividad que nace al interior también de relaciones de poder. Entonces, no es un acto de la voluntad. Ahora, lo que tiene de interesante la cultura trans y la cultura drag es precisamente que revela, que deja en evidencia esa constructividad. Y eso es válido para todos. Es la condición de posibilidad de la subversión de esa cultura. ¿Mm? Y es es la condición de posibilidad de la subversión, si ustedes quieren, de la sociedad heterocentrada. Este es el punto fundamental. Y por tanto, y con esto cierro, el sujeto político del feminismo ya ha cambiado fuertemente, dice Butler. El sujeto político del feminismo, obviamente que es la mujer, pero lo que ha cambiado es la concepción de qué es la mujer. ¿Se entiende? ¿Qué es la mujer? No hay una visión naturalista de mujer. Si lo femenino, si el género femenino es producto de un hacer, no de un ser, el sexo en términos biológicos es un efecto de ese género, de esa repetición estilizada de actos. El problema siguiente, subsiguiente, que veremos en la próxima clase será la materialidad de los cuerpos, que es un tema que considera Butler que quedó un poco oscuro en el género en disputa, porque, y la propia Butler lo reconoce, ¿no? Dice, bueno, siempre que quiero hablar de cuerpos termino hablando de discurso, digo, tiene más una propensión a hablar del discurso, de la discursividad. El intento de cuerpos que importan va a ser pensar el cuerpo en su aspecto material, incluso orgánico, biológico. Veremos si lo logra plenamente Butler, digamos, pero esa sería la siguiente estación de nuestro curso de género y deseo. Bueno, cerramos la clase cuarta aquí. Obviamente las invito y los invito a que hagan sus comentarios, sus dudas, sus consultas, sus aportes, insisto, todo aporte, todo material que quieran sumar, algún archivo en PDF, algún video de YouTube, todo eso suma obviamente para la discusión, lo pueden subir al foro interactivo. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todas y a todos y seguimos la quinta clase ya con cuerpos que importan.